Damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica junto al prestigioso académico, doctor, profesor, amigo Francisco Cabello. Él es director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, director del Training de Terapia Sexual y de Pareja del mismo instituto, autor de más de 10 libros, 94 artículos. Ha recibido el premio Bandera de Andalucía por la investigación. En la Academia Internacional de Sexología Médica fue el expresidente y nos va también a trabajar en este tema de webinar que hemos elegido, que es la sexualidad y música contra el dolor. Si existe evidencia, un tema por demás interesante para poder dar la palabra y agradecerte como siempre, Paco, la participación, el apoyo y este nuevo webinar que tenemos hoy. Muchas gracias, Santiago, por la presentación, por tu compañía la semana pasada. Siempre un placer verte, más presencialmente que online, y por esos ratos de discusión científica y no científica que hemos tenido en esta semana. Así que estoy muy agradecido. Pues nada, No, vamos a empezar y voy a compartir una presentación, porque si no esto sería muy complicado. No sé si se ve la diapositiva bien. se ve perfecto. Pues muy bien. Bueno, pues ante todo, agradecer la presencia de las personas que estéis conectadas y de las que os conectéis más tarde a ver este, mm, esta presentación, que esta presentación surge de una inquietud importante que no solo tengo yo, sino que tenemos en general todos los profesionales que nos dedicamos a la sexología, ¿no? Bueno, incluso esto sería interesante para aquellos que no se dedican a la sexología, porque lo que vamos a tratar, ya sabéis que hay muchas mujeres que llevan una vida absolutamente triste, desastrosa, porque les duele con y sin sexualidad, ¿no? ¿Eh? Hay todo tipo de tratamientos, se han hecho todo tipo de intervenciones, pero probablemente es uno de los lugares donde más fracasos terapéuticos tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos que seguir investigando qué herramientas podemos usar para combatir eso. Entonces, os quiero transmitir mis ideas de algo que ya estamos poniendo en práctica, intentando mejorar el dolor de las mujeres. Los hombres también tienen dolor, es menos frecuente, pero insisto, las herramientas que tenemos hasta ahora ya sabéis que son bastante, bastante débiles y la evidencia con respecto a cada una poco robusta. Pues empezaré diciendo que esta charla pues no tiene conflicto de interés, ¿no? Porque yo no tengo acciones en ninguna discográfica y bueno, la sexualidad es evidentemente interesante y a veces genera conflictos, pero no hay ningún conflicto de interés en esta presentación. Por si hay farmaindustria o algún otro comité ético quisiera hacer alguna observación, ¿no? Bien, hay muchas maneras de las que se presenta el dolor en las mujeres. Ya sabéis, pues hay quien tiene un dolor vulvar persistente, eso es un horror. Muchas de vosotras, muchos de vosotros habéis tratado con este tema y es terrorífico. Es terrorífico, eso, las distintas formas de presentación, ¿no? La vulvodinia, que puede ser generalizada, que puede ser localizada, que puede ser provocada por un estímulo sexual o no sexual, como la International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, es la que más está publicando últimamente sobre esto. Cuando nosotros queremos hacer búsquedas bibliográficas sobre dispareunia, la mejor keyword es provoke vestibulodynia, ¿no? Que es lo que más vamos a ver nosotros a nivel de la sexología. Aunque digo que este campo le puede interesar a cualquier persona que se dedique a la salud, bien sea psicólogo, fisioterapeuta, sexóloga, psiquiatra, etcétera, ¿no? Entonces, hay un consenso en cuanto cuando el dolor vulvar es causado por una etiología específica y cuando hablamos de vulvodinia, cuando hay todas estas cosas que viene a significar que no sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos que saber que la provocada, o sea, el dolor cuando
se intenta la penetración, viene a ser el 72,6% de todos los casos. Hay en la nomenclatura y en las clasificaciones un cierto conflicto, pero estaría enclavado aquí en el manual de la OMS y el DSM-5, pues englobó la dispareunia y el vaginismo en esto que se llama trastorno del dolor genitopélvico penetración, ¿no? Quiero sacar de aquí el vaginismo. Esta sería la pose típica de una mujer con vaginismo, porque en el vaginismo el predominio no es el dolor, el predominio es el miedo y no puede ser penetrada porque los esfínteres vaginales, bien el vaginal superficial, bien el vaginal profundo o lo que es común, ambos, pues van a estar bloqueados, ¿no? Pero el vaginismo es lo mejor que se le puede presentar a cualquier persona que empiece a trabajar porque lo solucionamos prácticamente siempre. Es el resto de situaciones dolorosas los que más conflictos nos va a generar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay dolor? Pues no se les cayó el pelo de pensar a los autores de este artículo, porque es obvio. Si a una mujer le duele, pues va a alterar la función sexual, va a alterar las relaciones y se va a alterar a nivel personal, ¿no? Pues a nivel de la función sexual, pues es normal que haya bajo deseo, baja excitación y lo que es peor, la evitación. Y vamos a ver a lo largo de esta charla, mi propuesta es que ese es el gran problema a la hora de solucionar el conflicto. La evitación que se abandona y se centra en el dolor en vez de intentar superarlo, como vamos a ver. Bien. ¿Por qué hablo del sexo como evitador del dolor? Que es el título de esta charla. Bueno, pues si hay evidencia de que el sexo mejora algunos dolores, como por ejemplo la migraña en el 60% de los pacientes, la cefalea racimo en el 37% de los pacientes. Bueno, por cierto, hago una aclaración antes de seguir adelante. Como el objetivo de esta charla es ver qué evidencia hay en el tratamiento, o sea, qué evidencia hay con la sexualidad en el dolor y la música, me he permitido poner las revistas donde se basa esta evidencia de la que hablo, que prácticamente todas son, bueno, todas son revisadas por pares y prácticamente todas del cuartil 1 y cuartil 2, o sea, son revistas serias con un factor de impacto importante, ¿no? Bueno, pues os decía que si sabemos que la sexualidad mejora la migraña, mejora la cefalea en racimo, pues ¿por qué no va a mejorar otros dolores relacionados con el sexo? Y ya la propia neurofisiología de la respuesta sexual nos dice que tiene que ser así. A poco que nos conozcamos la fisiología, pues vamos a ver que el deseo se puede inhibir si empezamos una actividad, que el dolor se puede inhibir, perdón, si iniciamos una actividad sexual. Sabemos, casi todos quienes estáis conectados ahora mismo, que para que haya deseo y excitación tiene que haber una base neurofisiológica, los neurotransmisores tienen que estar bien, las hormonas tienen que estar bien, tenemos que tener una disposición emocional, afectiva y cognitiva, o sea, la persona no puede estar, la mujer no puede estar ni muy depresiva, ni muy ansiosa, y además debe de pensar que desear, pues, no está mal, que desear está bien, ¿no? Hay quien vive el deseo como una descarga, ¿m? Y se siente no muy bien cuando tiene deseo, eso va a dificultar la respuesta. Estas personas yo siempre nombro a Torrente Ballester, un académico de la lengua que fue a urgencias con una angina de pecho, lo atendió una doctora y dijo, exclamó algo no muy fino, estoy hasta los huevos de la puta testosterona, ¿no? Eso es vivir el deseo con angustia, ¿no? Y Rosa Montero, una escritora famosa de española, que escribe muy bien, no parece persona muy alegre, pero escribe muy bien, y en un libro un tanto triste, dice, se puede vivir con poco alimento, se puede vivir con poco dinero, se sobrevive en una mala vivienda, pero vivir sin deseos es como estar muerta. O sea, los aspectos cognitivos van a ser muy importantes y hacen falta inductores adecuados del deseo, o sea, un estímulo externo adecuado, o sea, una persona adecuada,
Muchas veces la falta de deseo patologizamos a las personas que nos llegan a consulta diciendo que no tienen deseo y lo que ocurre es que no tienen un inductor adecuado del deseo. Es que resulta que el individuo, la individua que tiene enfrente, pues no va bien. No hay la intimidad suficiente, no hay la conexión, la relación de pareja no va bien y una estimulación interna, cuando hablamos de interno, en lo que pensamos a bote pronto es la capacidad para fantasear, ¿no? Bien, pues ¿qué sucede cuando yo deseo, cuando yo me excito? Pues que se activa el área ventral tegmental, el área medial preóptica, el núcleo accumbens, todo nuestro sistema de recompensa empieza a liberar, va a empezar a liberar dopamina. ¿Y qué hace la dopamina? Pues la dopamina inhibe el dolor. Vamos a ver, la dopamina apaga el dolor. De alguna manera, porque cambia la forma en que el cerebro, en la cual el cerebro lo valora y responde a él. La activación dopaminérgica del circuito de recompensa va a funcionar como analgesia, pero por distracción cognitiva, porque ese placer ¿m? Va a hacer que el dolor se inhiba. Además, mediado por la acción del óxido nítrico. Cuando nosotros bajamos la dopamina en las ratas, le bajamos la dopamina en el núcleo accumbens, el umbral del dolor aumenta. Mientras más dopamina hay en el núcleo accumbens, núcleo responsable, como sabéis, de la respuesta sexual, el circuito de recompensa, pues el dolor disminuye. Pero ¿qué sucede si yo veo a una persona amada que me gusta, estoy en una buena predisposición y me activo sexualmente? Pues que se me activa, como decimos, el sistema de la dopamina e inmediatamente se me activa el sistema de la melanocortina. Se me va a activar el área ventral tegmental, pero sobre todo el núcleo arcuato y se va a lanzar vamos a liberar beta endorfina. Ya sabemos, esto lo sabe casi todo el mundo, lo leemos en la prensa, lo dice cualquiera, la endorfina. Pues sí, la endorfina no hay que profundizar mucho, pero la evidencia evidentemente demuestra que cuando uno libera endorfina, pues va a suceder que el umbral del dolor aumenta. Ahora bien, yo salgo para verme con alguien, me entra deseo, activo las zonas dopaminérgicas, el circuito de recompensa, hemos dicho área ventral tegmental, área medial preóptica, núcleo accumbens, se me activa el sistema de la melanocortina y atentos que se me activa el sistema de la oxitocina. ¿eh? A este señor, sí, Sir Henry Dale, le dieron el premio Nobel por descubrir una molécula bastante simple, nueve aminoácidos. Bueno, pues esa molécula facilita la memoria social, disminuye la ansiedad y la desconfianza, genera una conducta más positiva en general, de tal manera que uno no entiende por qué no hay aspersores en las calles de oxitocina, porque esto es fantástico, uno se pone bueno, yo siempre pongo el ejemplo cuando mira a los ojos de alguien que te gusta, que te mira correspondiendo, ese estímulo va al giro fusiforme derecho. El giro fusiforme derecho está lleno de memoria, de imágenes, de placer, se activa y está conectado directamente con la neurohipófisis y la neurohipófisis empieza a segregar esos nueve aminoácidos tan fantásticos que nos generan el apego. Pero no solo nos generan el apego, hoy no estamos hablando de eso, es que nos van a disminuir el dolor. La oxitocina se libera en áreas clave para la percepción y modulación del dolor. A ver, el dolor depende en parte de la sustancia gris periacueductal. No me quiero meter en muchas profundidades, pues eso está lleno de receptores de oxitocina y cuando la oxitocina lo impregna, pues el dolor transmitido médula hacia arriba, porque actúa también, hay receptores dopaminérgicos en la columna, en el asta dorsal, la que recoge la sensibilidad, donde recibimos parte de la interocepción, y entonces esa oxitocina va a facilitar que disminuya el dolor. Por tanto, lo disminuye
como tenéis en la diapositiva, por inhibición central, se va a sus receptores pertinentes, concretamente, sobre todo, insisto, a la sustancia gris periacuedestal, ¿eh? Al mismo tiempo hace que se activen los opioides endógenos, baja el glutamato. Ya sabéis que el glutamato es el neurotransmisor que tenemos en el cerebro en más cantidades, indica activación, e interviene en el dolor, pues lo va a inhibir la sustancia P que se libera en las terminaciones nerviosas y son traductoras del dolor, va a bajar la inflamación y encima produce, como sabemos, ese bienestar emocional. Ya sabéis que cuando se inhala oxitocina, en esos estudios que se hacen donde alguien inhala placebo y otra persona inhala oxitocina, las personas que inhalan oxitocina se les convence más de todo porque creen, se sienten afables, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo una activación sexual, repito, sistema de la dopamina, ¿eh? Se me va a activar el sistema de la melanocortina, se me va a activar el sistema de la oxitocina y se me va a activar el sistema de la vasopresina. A este señor, Vicente de Viñó, aunque suena francés, neoyorquino, también le dieron el premio Nobel por aislar una molécula, la vasopresina, que es lo mismo que la oxitocina. 9 aminoácidos, pero 3 cambiados de sitio. ¿Qué hace la vasopresina? Pues tan parecida que hace cosas muy parecidas, ¿no? Aquí tenéis la evidencia de cómo la vasopresina también inhibe el dolor a nivel central. La vasopresina actúa sobre los receptores V1A, que produce ese famoso gen que es, a mí me habéis oído hablar muchas veces de él, el gen AVPR1A, que es el gen, podemos llamarlo, de la posesividad, que va a hacer que ese receptor V1A tenga los brazos más largos o más cortos. Y cuando yo veo a alguien que me gusta, hago un poco de cariñito porque libero oxitocina y hago un poco de obsesividad, compito con otros para tener esa persona. Pues bien, ¿qué hace la vasopresina? Pues, aparte de ser hormona antidiurética, ya sabéis que los niños que nacen con un defecto de vasopresina, pues se beben hasta los charcos porque están orinando permanentemente siempre y se deshidratan si no beben. Pues bien, no solo actúa ahí, que es lo que pensaba que la descubrió Vicente de Viñó. Este hombre, si levantara la cabeza, vería lo que sabemos hoy día sobre la vasopresina. Y sabemos que aumenta el bienestar emocional, que disminuye la inflamación, que también disminuye el glutamato y la sustancia P, como ha hecho la oxitocina, pero atentos, hay una diferencia clara con la oxitocina. Solo los picos de vasopresina, solo a corto plazo, produce esta situación, ¿eh? Esta situación positiva. Si la vasopresina permanece aumentada, vamos a aumentar la hostilidad y la agresividad. O sea, vamos a defender el territorio. Fijaros, hay estudios donde se le pone a un grupo de gente una máscara veneciana, solo se le ven los ojos, y esa gente ve La lista de Schindler, una película nazi que pone de muy mal humor, una película de risa, una comedia y un documental neutro. ¿Eh? Y una gente que inhala oxitocina, ¿eh? tiene que distinguir por la mirada qué película ha visto la gente. Cuando se inhala mucha oxitocina, se interpreta como, o sea, no se es capaz de diferenciar entre el documental neutro y la visión de la película La lista de Schindler. O sea, hay una alerta, hostil, hay cuidado. O sea, lo que hace la vasopresina es lo que en el reino animal llamamos función de cortejo, o sea, proteger su territorio. Pero en el momento sexual, que es un pico, nos va a servir también para disminuir el dolor. Si el estímulo sigue siendo adecuado, pues se me va a activar mi morfina natural, el sistema opioide. No tengo que decir aquí cómo el sistema opioide actúa cuando lo activamos sobre el dolor.
ni tampoco tengo que explicar que si la respuesta sexual está siendo satisfactoria, se me va a activar el sistema endocannabinoide, o sea, mi 9-tetrahidrocannabinol natural, la andaramida, se va a activar y me va a influir en el dolor. Fijaros que el sistema endocannabinoide sube mucho en los corredores de maratones cuando ya van al final, que no sienten el dolor, ¿eh? Es porque tiene esa activación. Yo me imagino que el amigo, el doctor Cedrés, que se hace 2000 metros nadando todos los días, en los últimos largos de la piscina, ya el sistema endocannabinoide lo tiene disparado y si lo pellizcan no se entera, ¿eh? Estoy seguro de que no se entera, ¿eh? Si todo va bien, si la respuesta va bien, plof, voy a tener un orgasmo. ¿Y qué pasa con el orgasmo? Pues con el orgasmo, ¿qué pasa? Que se me activan los núcleos del RAFE, sistema de la saciedad, y empiezo a liberar serotonina. A todos nos suena la serotonina. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? Pues tomar inhibidores de la recaptación de serotonina. O sea, el sexo nos va a mejorar el humor. ¿Qué hace también el orgasmo? Pues va a subir la prolactina, la sube mucho más en mujeres que en hombres. Con un orgasmo pasamos de 9 a 18, con dos orgasmos de 12 a 65. Si tenemos más orgasmos, no sube más, ¿no? Y el orgasmo nos va a inhibir el dolor no solo por la distracción cognitiva, porque estoy centrado en el orgasmo. Esa es una razón. Pero lo va a inhibir también porque aumenta, aumenta la serotonina. ¿Sabemos la serotonina inhibe el dolor? Pues sí, señor. Ya sabemos que fármacos como la duloxetina está totalmente indicada en la fibromialgia. El fármaco de lesión en la fibromialgia es un antidepresivo, inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y la evidencia nos dice, ahí tenemos un Crochan, una revisión sistemática que incluye a unas 170.000 personas, donde la duloxetina se muestra eficaz a dosis de 60 miligramos, a más dosis no aumenta el umbral del dolor, o sea que con 60 tenemos. ¿eh? Y bueno, no solo la duloxetina, hay otros, por ejemplo, la amitriptilina. La amitriptilina tiene más efectos secundarios, sequedad de boca, estreñimiento, etcétera, pero inhibe la recaptación de serotonina, al igual aumenta la serotonina tal como hace el orgasmo, y también tenemos la evidencia de cómo disminuye el dolor en el caso de la amitriptilina a dosis inferiores que las que se usan para el estado depresivo. Una pequeña dosis de amitriptilina pues puede servir en muchos casos para aliviar tanto la fibromialgia como dolores neuropáticos, etcétera. Bien. Pues eso hace un orgasmo. Y hemos dicho que el orgasmo también subía la prolactina. Bien. Si te sube la prolactina eres menos mal pensada. ¿m? Ya de entrada. Ahora, la prolactina tiene sus picos, tiene los picos orgásmicos, inhiben el dolor. O sea, hay evidencia de que la prolactina, un pico de prolactina, inhibe el dolor. Sin embargo, una hiperprolastinemia prolongada, por el contrario, va a aumentar, va a disminuir el umbral del dolor. O sea, en la prolactina tenemos que ver la diferencia entre los picos orgásmicos inhibitorios del dolor, una hiperprolastinemia crónica por un adenoma de hipófisis, por ejemplo, va a hacer que la persona aumente la sensibilidad nociceptiva y por tanto sea más sensible al dolor. Pero esto es lo que pasa en la cabeza. Cuando yo tengo sexo, si estoy bien, eso es lo que pasa en la cabeza. O sea, por la pura fisiología tenemos que deducir que si tenemos relaciones sexuales va a bajar el dolor. Pero ¿qué pasa en el sexo? Usamos la cabeza, lo fundamental es la cabeza, pero la impresora, o sea, la computadora en la cabeza, pero la impresora está en los genitales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los genitales? Pues fijaros, cuando una rata, macho, monta
a la hembra, el umbral del dolor es el equivalente a si o sea, aumenta al mismo nivel que si le hubiéramos inyectado de 10 a 15 miligramos de morfina por kilo de peso. Nosotros no somos ratas, pero tenemos muchos genes compartidos, unos más que otros. Pero tenemos mucho parecido y lo estudiamos las cosas en las ratas. La analgesia es momentánea, lo malo es que se disipa en 10-15 segundos. ¿Eh? Bueno, pues esto no solo se ha estudiado en ratas. El amigo Comisaro y la amiga Beverly Whipple ya lo lanzaron hace mucho tiempo, ¿no? La estimulación vaginal está publicado en una revista, el Cuartil 1. La estimulación vaginal aumenta los umbrales de detección y tolerancia al dolor. Afecta a la percepción del dolor, pero no a la sensibilidad a otro estímulo. O sea, a- se le está estimulando la vagina a la mujer y al mismo tiempo se le está estimulando el brazo con monofilamentos, por ejemplo. Y se le pregunta, o sea, se investiga si se despista y no se despista. O sea, la bajada del umbral, o sea, el aumento del umbral del dolor no se debe a eso que estamos llamando distracción, sino se debe a que se está estimulando, probablemente por estimulación vagal, por una serie de mecanismos que chocan con la producción del dolor. Vamos a verlo más adelante. El orgasmo proporciona incrementos mayores en los umbrales del dolor y, como ya he dicho, no se debe a distracción ni a la creación de un dolor para bloquear otro, ¿no? Como veis, el umbral de tolerancia al dolor ¿eh? aumentó en un 36,8%, y eso la tolerancia, y la detección un 53%. O sea, se le está presionando a la mujer con un aparato para ver cuando aumenta la presión a dónde llega a producirle dolor, ¿no? Y bien, como veis, las participantes reportaron que eran conscientes de la sensación dolorosa, pero que esta se sentía como distante, ¿no? Bien. Y bueno, eso sucedía tanto si la estimulación vaginal era placentera o no placentera. O sea que, insisto, según estos estudios, cuando se estimula la vagina, aunque la respuesta no sea placentera, va a aumentar el umbral del dolor. Fijaros que nuestras mujeres, cuando tienen dolor, lo que hacen es abandonar, lo que hacen es no estimularse. Tenemos que cambiar, evidentemente, el concepto. Porque qué pasa con el dolor con la autoestimulación? ¿Qué sucede? Pues fijaros, aquí en este estudio está publicado en el Journal of Research, cuartil 1, es la revista con mayor factor de impacto de las que tenemos en sexología. Bien, pues se aplicaron dos tipos de autoestimulación: presión en los genitales y estimulación placentera de los genitales. Bien, eso se lo daba la propia mujer, ¿no? Entonces, la presión en la pared vaginal anterior provocó aumento del dolor. La presión en la pared vaginal posterior o el clítoris no lo produjo, solo en la pared anterior. Ahora bien, cuando la estimulación es placentera, la cosa varía. ¿eh? Si la autoestimulación es percibida como placentera, da igual que sea pared vaginal anterior, pared vaginal posterior o clítoris, el umbral del dolor va a aumentar. Y no hay diferencias significativas con respecto al aumento del umbral del dolor. No hay diferencias significativas con respecto a si la estimulación placentera es en clítoris, en pared anterior o en pared posterior. Como veis, depende también de la duración de la estimulación. Si es hasta 5 minutos, aumenta más; si es menos, aumenta menos. Y como veis, tampoco hay distracción cognitiva. Esto es, aumenta el umbral no porque la mujer esté distraída, eso también influye, pero no es por eso por lo que está aumentando el dolor. ¿A dónde nos lleva esto? Y concluyo sin llegar al final de la charla, a que evidentemente nuestras mujeres con dolor es conveniente que usen algún tipo de estimulación vaginal.
Hemos visto placentera o no placentera, aumenta el umbral, pero claro, mejor que sea placentera. Hoy día no tengo ninguna acción en estos aparatos, lo pongo porque son de los últimos, hay muchos de otras casas y muy buenos, pero ya se ha incluido la inteligencia artificial en los juguetes, en la juguetería erótica. Y el Mr. Bye, por ejemplo, se adapta a la temperatura, se adapta a las paredes vaginales, tiene 7 motores, y tiene un algoritmo. Y va a estimular, va a intentar en sentido placentero estimular la vagina. Hemos dicho que si hay placer, el umbral del dolor se activa. Y esto no queda en el mercado, por lo visto de lo que se vende, el Lora di Carlo Basi Basi, que también tiene aplicada la inteligencia artificial y hace un cunilingus que lo puede hacer hasta debajo del agua y esta opinión de muchas mujeres, por lo visto, es lo más, lo más de lo más. Entonces, desde una perspectiva clínica, tenemos que ir pensando en la juguetería erótica, que parece que estuviera en otro terreno, no en el profesional. Tenemos que ir pensando que juega un papel importantísimo en el tema del dolor. Decía yo que las mujeres que les duele, pues no tienen sexo. ¿Mm? Pues bien, atento a este trabajo, publicado en el Sexual Medicine, primer cuartil. Perdonadme que sea tan pesado, pero como estamos tan acostumbrados de ver YouTube, webinares de gente que habla, y dice 40.000 pamplinas sin ninguna evidencia, pues me gusta constatar que los datos que estoy dando están hechos en revistas revisadas por pares, pero además por muchos, ¿no? Bien. Pues fijaros, las mujeres que ¿eh? teniendo dolor vulvar, se estimulan, ¿eh? se estimulan, obtienen puntuaciones más bajas, en la subescala miedo, y en la escala de síntomas de ansiedad del dolor. O sea, bajan todos los síntomas negativos. O sea, baja la ansiedad, baja la catastrofización del dolor, que es la parte psicológica que viene a rematar lo que me duele. O sea, yo tengo aquí umbral del dolor y encima cómo me va a doler, cómo me va a doler, cómo me va a doler. Centro la atención en el dolor, no en liberarme del dolor, ¿no? Y la función sexual de aquellas mujeres, insisto, que con dolor tenían, se estimulaban, pues mejoraba la función sexual. Bien. Por tanto, sabemos que cuando acepta el dolor, y además tienes sexo, la cosa va mejor. Esto hay evidencia de ello, está publicado en el Journal of Sexual Medicine también, basado, ahora vuelvo a esta diapositiva, en el concepto, en el modelo que tenemos que tener presente, este modelo psicológico, a la hora de tratar mujeres y hombres con dolor, que es un modelo que va bien aplicado a la fibromialgia, que es el Fear Avoidance Model, ¿no? El Fear Avoidance Model, la variable fundamental es la pain efficacy, o sea, la variable más importante es el grado en el cual uno es capaz de afrontar el dolor que tiene, ¿no? Entonces vemos que las mujeres que aceptan el dolor y tienen relaciones sexuales, baja la intensidad, baja la ansiedad, baja la depresión, mejora la función sexual, y incluso cuando el hombre entra en el deste, también mejora la sexualidad del hombre. El dolor, una manera de tratarlo, que está relacionado con este modelo, es aplicar el mindfulness, el modelo MORE, ¿no? Que consiste en reorientar, como veis, la atención del dolor hacia estímulos agradables del entorno social, ¿no? Y aumentar la conciencia interoceptiva. O sea, yo tengo placer porque mi úrsula detecta, aparte de todos esos mecanismos que hemos visto, lo que siento. Eso me da un feedback positivo, ¿no? Entonces tenemos que aprender y tenemos que investigar a esta gente. A ver.
A nosotros nos llegan gente que sufre por el dolor y conocemos gente que disfruta con el dolor. Fijaros que esta es Lady Sagan, es la dominatriz más famosa de Estados Unidos. Una cita con ella es carísima. Y ella dice, esto no es prostitución, se define. Esto está muy por encima de lo que la media cultural podría resistir, ¿no? Dice ella en su página web, podéis meter, es muy divertido. Bien, pues esta gente, o sea, un 46,8% ha realizado al menos una actividad relacionada con el BDSM, un 22% ha fantaseado y un 2,5% practica regularmente. Pero el BDSM es, bueno, un juego de rol, podríamos decir que es un tema light, no se considera una patología, afortunadamente. En el DSM-5 se ha despatologizado porque distingue entre conductas parafílicas, y trastorno parafílico, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte en un congreso de la European Society of Sexual Medicine, yo estaba de chairman en una mesa de parafilia y un holandés presentó un trabajo con 700 practicantes de BDSM a los cuales le había pasado un cuestionario de personalidad, ¿no? Y resultaba que los de BDSM estaban más equilibrados que el grupo control que no practicaba BDSM, con lo cual hubo una discusión muy interesante. No es que yo esté defendiendo el BDSM, parece una práctica como otra cualquiera, pero sí tenemos que investigar porque hay gente que disfruta con el dolor, porque si consiguiéramos llegar a los mecanismos que le hacen disfrutar, podríamos aplicarlo a los pacientes que tienen dolor. Y bueno, esto es un juego, tiene unas normas, se para, pero aquí está el trastorno. Este señor con cara inteligente, bueno, o con cara de miedo, el Leopold Sacher Masoch. Es el padre del masoquismo, ¿no? Es el autor de la novela emblemática de todos los masocas, ¿eh? Eh, y bueno, un 2,2%. La Venus de las Pieles, se llama la novela, altamente recomendable, por cierto, para los que trabajamos en esto, un 2,2% de hombres, un 1,3% de mujeres, se pueden definir que tienen un trastorno de masoquismo sexual. ¿Y qué hace esta gente? Pues acepta el dolor. ¿Mm? El dolor mejora los sentimientos de impotencia y sumisión. Crea contraste de sensaciones para intensificar los sentimientos. O sea, esta es la filosofía de ellos, ¿no? ¿Eh? O sea, distingue entre el heart y el harm, ¿no? El dolor experimental se siente como mal, pero la experiencia del dolor viene a ser como es experimentado por los atletas de alta intensidad, que en últimos momentos, si les pasa algo, no sienten el dolor, o lo que sucede en las zonas de peligro, esa gente que en las guerras pues tienen una herida grande y no se han dado cuenta y van sangrando y van corriendo, ¿no? Ellos hablan del dolor autotélico, que es el disfrute a costa del dolor, donde duele, pero el dolor se siente bien, ¿no? Y esta sería en lo que está basado. O sea, la estimulación física puede activar, fijaros que esta gente lo que sucede es que tienen una expectativa de que yo voy a un encuentro, ¿eh? masoquista, y entonces estoy activando mi circuito de recompensa. O sea, estoy poniendo en marcha todo el sistema que hemos visto antes que inhibía el dolor, ¿no? Pero es que empiezan a activar mucho el sistema endocannabinoide, libera anandamida, y entonces eso les produce, pues, satisfacción y analgesia, ¿no? ¿Eh? Pero vamos, yo creo que sobre todo lo que interviene es esa anticipación positiva y la expectativa, aparte de lo que ellos llaman el orgullo de ser capaces de soportar ese dolor. Tenía una paciente que tiene un trastorno de excitabilidad y le gustaba mucho, lo que más le satisfacía era que le metieran plug anales, o sea, esos cacharros gordos que se meten en el enano. Y al preguntarle, ¿la vagina no sienten nada? Dice, bueno, en el ano tampoco.
el ano me duele. Dice, pero cuando me duele por lo menos siento algo. ¿Eh? O sea, hay que reconducir, o sea, esto es una reconducción que la veis perfectamente en este esquema. ¿Mm? Entonces, como hay una excitación, hay liberación de dopamina y oxitocina. ¿Eh? Es orgulloso porque se siente como positivo esa anticipación al dolor. ¿Eh? Y entonces sucede todo esto que vemos aquí, ¿no? Lo cual al mismo tiempo incluye esa concentración en el estado interofectivo de la parte que le duele, convirtiéndolo en un placer, que de alguna manera tendríamos que investigar o aplicar algo de esto a las mujeres que tienen un dolor que no pueden soportar, que no tienen el dolor hard, sino el harm. Y os pongo un poquito de esto, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, Paco, nos quedan 10 minutos. Uf. Bueno, os pongo esto solo un poco, disfrutad un poco, un minutito. Pero no tengo tiempo, la mejor parte viene ahora. Eso es el Allegro mano tanto del tercer concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff, que este autor, Satorre, un neurofisiólogo colombiano que trabaja en Vancouver, descubrió que los niños con amusia, niños que tienen un trastorno neurológico que no distinguen la música de los ruidos, sin embargo, distinguían perfectamente esta música del ruido, esta y no otra, o sea, que llama la atención. Pero es que esta música y esta parte que creo que para los músicos tiene una complejidad extrema al piano, ¿eh? Cuando se le pone a mujeres haciéndole una resonancia magnética funcional, ¿sabes qué se activa? El área ventral tegmental, el área medial preóptica y el núcleo accumbens. Dopamina. ¿Qué hemos dicho de dopamina? Dopamina, melacortina, oxitocina, o sea que puede inhibir el dolor. ¿Por qué me interesa un poco por la música en este tema? Porque también sabemos que según el tipo de música interviene en los procesos de seducción de una forma diferente en chicos y en chicas. De tal manera que la música, ¿eh? La música puede, o sea, las chicas perciben más los agudos que los chicos. Por cada 10, o sea, por cada 10 personas que ensayan, por cada 10 personas que intentan entrar en un coro, al parecer de 10 chicas escogen a 7, de 10 chicos escogen a 3. O sea, que tienen mejor oreja para cantar y demás, parece ser que las mujeres, parece ser. Hay una diferencia de género. Hay una diferencia de género clara. Y influye en el sistema de recompensa sexual cuando no hablan de una manera, cuando no hablan un tono de voz, cuando se gime de una manera concreta. Como la música interviene en la respuesta y activa el sistema de recompensa, pues digo, vamos a ver qué hacemos con la música, porque sí sabemos, no en mi campo, no en nuestro campo de los que estamos aquí, pero sabemos por la evidencia científica que la música sí interviene inhibiendo el dolor. Fijaros, en este trabajo publicado en Frontier in Psychology, la música receptiva reduce el dolor. O sea, cuando escuchas música que tú no has puesto, enciendes la radio. Música intencional, pones la música que a ti te gusta, reduce el dolor. Compartir música con alguien mejora el estado de ánimo y es un buen instrumento en la demencia. Todo esto tiene su base. Estoy haciendo un resumen. Tocar instrumentos musicales, mejor salud cognitiva y atención. Canto en grupo, efectos prominentes en la inclusión y conexión social. Ya sabéis que la Organización Mundial de la Salud dice que la sociabilidad es un signo básico de la salud mental. Música, movimiento y danza, mejor salud cognitiva. Fijaros, el rap, las letras menor depresión y favorece la identidad, y la composición de canciones e improvisación conlleva un envejecimiento saludable. Pero fijaros, aquí tenemos alguna evidencia de cómo la música reduce
el dolor, que lo reduce, en este caso sí, a diferencia de la estimulación de las paredes vaginales, por distracción cognitiva, porque me concentro en el dolor. Fijaros, cuando se pone, esto está publicado en The Lancet, ninguna tontería, ¿eh? Cuando se pone música en quirófano, se reduce el dolor postoperatorio. ¿Eh? La música reduce significativamente el uso de analgésicos, y los pacientes que recibieron música tenían tiene una mayor respuesta, un mejor bienestar después de la operación. Y fijaros que la música es efectiva aunque el individuo esté anestesiado ya. Y la elección de la música no era concluyente. En este metaanálisis vemos cómo en contra de la música no hay ninguno de los trabajos estudiados y todos están a favor de que la música puede ayudar a la analgesia, ¿no? Y la música, como veis, por tanto, es una acción viable, como vemos también en este trabajo. Y no tenemos tiempo, pero me gustaría tener más tiempo, Cedrés, porque esto podríamos analizarlo. Escuchar un momentito e intentar ver qué instrumento entra. Porque os tengo que decir, ¿no se oye? No, no se escucha, Paco. Ah, vaya, vosotros no lo oís. No, ¿Y antes oísteis lo anterior? Oh, oye, no, lo estaba tratando de configurar, pero vos podés reproducirlo en el celular o alguna otra manera de. Se ve que el Zoom no capta el sonido. bueno, pues, bueno, estaba poniendo, lo anterior era el Allegro mano tanto del tercer concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff, que ya digo, aumenta el circuito este que hemos visto que disminuye el dolor y lo aumenta esa música especialmente. ¿Eh? Y yo estaba poniendo una música del querido y admirado Oscar Peterson, que se ha demostrado que, fijaros, se coge a 120 personas que saben de jazz, otros que tienen formación musical, otra gente que elige su música preferida, ¿eh? Y otra gente que hace lo que vamos a llamar jazz consciente como una herramienta del mindfulness, ¿no? Así que la doctora Rosario Cedrés, que trabaja en mindfulness, pues se puede meter en esto del jazz, porque fijaros que durante el periodo de seguimiento, los participantes de jazz consciente, que el jazz consciente es aplicar el mindfulness a la escucha de la música e ir detectando de una forma interoceptiva qué instrumento entra, ¿eh? Es importante el jazz de improvisación, ¿no? ¿Qué instrumento entra? Y entonces, como veis, es redujo la intensidad del dolor con respecto a la escucha de la otra música. Bien. Entonces, como vemos, esto, la música, estos son los mecanismos, pero el mecanismo fundamental es que te active el sistema de recompensa, y que te produzca distracción cognitiva, como vemos, de una manera, o sea, lo que vamos a conseguir es activar, fijaros, aquí lo veis mejor. Este es el cerebro, cuando estás sintiendo un estímulo doloroso. Este es el cerebro cuando estás atento a la música. ¿Eh? Y veis cómo se interponen los elementos
y de alguna manera van a distorsionar la percepción del dolor, que, insisto, lo que produce una distorsión. En definitiva, para que dé tiempo a alguna preguntilla, para llevar a casa, lo que yo quiero transmitir, y en ello estoy dándole vuelta, y es el motivo de este webinar, con tanta gente que sufre, de nuestras pacientes y de nuestros pacientes con dolor, que la música y la sexualidad eh, la debemos de proponer como parte de un manejo holístico del dolor, porque hay evidencia de que influye. ¿M? Tanto la sexualidad como la música se pueden considerar estrategias complementarias, porque pueden modular factores como el miedo y la catastrofización, ¿no? Esa distorsión cognitiva de la realidad catastrofista que te incrementa, que te incrementa el dolor, ¿no? Y hay que aumentar la frecuencia sexual. A ver, hay gente que hace deporte todos los días, ¿eh? Y a lo mejor esa gente pues, tiene sexo muy rara vez. Y el sexo, como hemos visto, aumenta la serotonina, los picos de prolactina a nivel dolor, la endorfina, el sistema endocannabinoide, todo lo que hemos visto. Entonces, hay que aumentar la frecuencia sexual. Hay que valorar el uso de estimuladores genitales, porque ya hemos visto que la estimulación genital disminuye el dolor y desde luego tenemos que seguir porque hay muy pocos trabajos. Yo he estado revisándome ¿eh? Casi todo lo que hay de BDSM, se me habrá escapado poco, ¿eh? Pero no hay trabajos que estudien, o sea, estudian el significado del dolor para el masoquista. Los estudios hacen hincapié en cómo sienten el orgullo, de qué se liberan, qué características tienen, pero no sabemos bien por qué unos señores, una señora cuando le molesta la entrada de la vagina deja el sexo y un señor cuando disfruta es cuando le están, otra señora, cuando le están produciendo dolor en el mismo sitio es cuando está disfrutando. Tenemos que delimitar más esos mecanismos porque puede que ahí encontremos algo de solución para muchas de nuestras pacientes. Y bueno, y además de tener sexo, se puede escuchar música y se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Excelente, Paco, qué excelente. Están llegando muchos felicitaciones, muchos comentarios, algunas inquietudes, algunos comentarios que están llegando por las vías de comunicación. Dice, por ejemplo, Ana Sánchez, gracias por la charla muy interesante. Quiero consultar si estas evidencias en realidad podríamos aplicarlas para cualquier tipo de dolor y no solo para el dolor vulvar. Efectivamente, es muy buena pregunta. Donde Mm, hay más evidencia es en las cefaleas ¿eh? Y en los dolores neuropáticos, ¿no? Más que en los dolores crónicos. Pero para el dolor crónico, puntualmente también va bien. Lo que perfecto. está muy claro, Ana, es que independientemente de todo, no tiene efectos secundarios. El tramador sí. Perfecto. Perfecto. Otra pregunta dice, si el dolor crónico disminuye con el orgasmo, entonces una anorgasmia en una paciente con fibromialgia tiene peor pronóstico. Hombre, una anorgasmia en una paciente con fibropía no es que tenga peor pronóstico, bueno, lo que tiene desde luego es peor calidad de vida. Porque si encima, y es muy común porque la mayor parte de las mujeres con fibromialgia, debido a los dolores, tienen un tono anímico bajo. Decíamos que para la excitación y el deseo hacía falta no tener ni mucha ansiedad ni mucha depresión, entonces le viene mal. Yo lo que intento transmitir con esta charla, que es lo que le intento transmitir a mis pacientes, es que aunque estén mal, o sea, yo me duele el brazo y voy a rehabilitación para mejorar el brazo. Ahora, tengo dolor genital y elimino el sexo y no hago nada, no tengo que hacer rehabilitación genital, porque sabemos que es lo que va bien. ¿M? Y hay gente que arruina su vida sexual, por ende su vida de pareja, por ende su salud mental, ¿eh? Y lo que tiene es que
tenemos que trabajar la pain-self efficacy con el sistema amor, con sexo, con música, con lo que haga falta. Evidentemente, la fibromialgia ya sabemos que es un cuadro muy complejo, donde hay muchos factores que desconocemos, muchos factores que desconocemos, pero precisamente si mejora la sexualidad, le va a mejorar la fibromialgia, porque es una de las cosas en las que hay evidencia. Perfecto. Clarísimo, Paco. Otra pregunta dice, pregunta si el factor analgésico del orgasmo es solo por el aumento de la prolactina. No, es por el aumento de la prolactina, es por el aumento de la serotonina, es porque al mismo tiempo se ha activado el sistema endocannabinoide, es porque al mismo tiempo se ha activado el sistema opioide. Por eso, cuando se tiene un orgasmo, mm, prácticamente no se está en nada más, Perfecto. porque la intensidad, tenemos todas nuestras drogas naturales liberadas. A ver, el orgasmo, el sexo es la única actividad que no es cara. Es barata, se hace en pareja, o sea, no es cara, no tiene efectos secundarios, no engorda, es muy sano comer sano, pero si comes mucho sano engorda, ¿no? Entonces, es la única actividad probablemente placentera que no tiene ninguna contraindicación y ya sabemos, mejora el dolor. Y hoy tocaba dolor, pero ya hemos dicho que hace el mismo efecto, por ejemplo, que la duloxetina, o sea, estamos aumentando, mejorando nuestro estado de ánimo porque con el orgasmo nos estamos cargando de monaminas cerebrales, vamos a tener un pico de prolactina. Cuando tenemos la prolactina muy alta, ¿eh? Hay mantenida en el tiempo, hay más dolor, más estrés, ¿eh? Y generalmente lo único o sea, la prolactina mantenida tiene un montón de efectos problemáticos, descalcificación ósea, más facilidad para cáncer de mama, etcétera, etcétera. Es la prolactina liberada del orgasmo. Ese nivel de prolactina, esos picos de prolactina que suben en el orgasmo, van a estar bien cuando pasa el periodo refractario. O sea, que no tiene la prolactina alta alguien que tenga sexo todos los días. Sí, perfecto. Clarísimo. La última pregunta, Paco, por un tema de tiempos, sería la de Narda, que dice la forma de implementar la música en la terapia. ¿Sería aconsejar usarla durante las tareas de rehabilitación con la pareja a manera de distractor? Yo creo que sí, especialmente si a los dos les gusta la música, ¿eh? Volvemos a lo mismo, no va a tener efectos secundarios. Ujú. No va a tener efectos secundarios. Yo he metido la música aquí, que yo no soy experto en música, y me he metido en eso eh, por lo que me sorprendió el trabajo de esa torre y los trabajos que dicen cómo a ti te parece o sea, cuando se está escuchando rock intenso, y hay un grupo de chicos y chicas, al chico le atraen más chicas con la música rock que si no hay música. Y a las chicas le atraen más variabilidad de chicos, con una música de tipo más pausado, ¿eh? Que si no están escuchando música. O sea, nosotros no somos ajenos. El oído, el oído es el sentido que antes se organiza, ¿eh? Se sabe que a los 3 meses, cuando todavía el feto se ve completito en la barriga con la eco, se mueve de manera distinta con distintos tipos de música. Eso hay evidencia de eso. Entonces, la música para nosotros, el oído es un tema importante. O sea, no es lo mismo que te diga, María, te quiero, que María, te quiero mucho. O sea, las entonaciones juegan un papel y la música, pues al fin y al cabo, es una cosa más elaborada de eso mismo. Evidentemente, hay una brecha en el estudio porque hay trabajos que se decantan porque la música que va mejor es la música que tú buscas. Y hay estudios que dicen que no. Y lo más consistente con respecto al dolor es lo que os he comentado del jazz consciente. Espectacular, espectacular. Paco, gracias por todo.
llegando muchas felicitaciones y agradecimientos desde diferentes partes de diferentes países. Agradecerte como siempre la generosidad, decir que esto va a quedar grabado para poder ser utilizado y profundizar en los conocimientos, en la página web de la academia y en las redes de la academia, en los canales de YouTube. Y gracias como siempre, comprometiéndote para un próximo encuentro, para poder compartir toda tu sabiduría. Pues nada, muchas gracias a todos, a ti realmente y a todos y todas quienes estáis ahí detrás, que estoy seguro que entre todos podremos sacar algo para este problema que es bien serio, el del dolor, los problemas del sexual pain, que dice Sergio la Alpen. OMS, que se han hecho todo tipo de barbaridades, muchas sin éxito, y estamos en la lucha por conseguir al menos que estas pacientes mejoren. Conclusión, lo que no pueden hacer es dejar el sexo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias por todo, Paco. Un abrazo grande. Hasta luego.